Jorge Blanes representa el traspaso generacional de esta pyme familiar que afronta el desafío tributario de los nuevos tiempos. Nuestra empresa tiene una larga radicación en Bahía Blanca porque nace unos pocos años después de la fundación de Bahía Blanca prácticamente. Nació el 28 de septiembre de 1896. Así que llevamos a la actualidad 112 años, vamos para 113 años. Se estableció en pleno centro de Bahía Blanca, en la calle Chiclana y O'Higgins. Esta casa fue fundada por don Antonio Muñiz, que es antecesor de los actuales Muñiz de Bahía Blanca, ¿cierto? De ahí estuvo algunos socios, se incorpora algunos años después de la fundación Adelino Gutiérrez junto con otros socios, toman el mando de esta casa y posteriormente queda solo Adelino Gutiérrez y a partir de ahí la comanda sola. En el año 1930 traslada la sede a San Martín y Belgrano, donde estuvo muchísimos años como librería, papelería, muy conocida por todos los que estudiaron en Bahía Blanca y en fin, por toda la gente de aquí. Fue obviamente transformándose. En los primeros momentos fue una casa de ramos generales prácticamente. Aún después, en el año 30, en San Martín y Belgrano, también era una casa que tenía librería, perfumería, papelería, juegos, libros, no sé si lo dije, fotografía también, y la rubro de tabacos, que actualmente sigue trabajando. Posteriormente, de San Martín y Belgrano, se traslada a Bron 253, donde permaneció unos años, con algunos cambios. Luego a O'Higgins 2626, en donde alquila unos galpones grandes. Y a posteriori en Saavedra 960, donde actualmente está. Siempre fue una empresa con características familiares. Si bien es cierto que Adelino Gutiérrez no tuvo descendientes directos, los que actualmente ocupamos el lugar somos descendientes políticos de Adelino Gutiérrez. Pasó por varias otras manos y otros socios en su momento. También Casa Muñiz también tuvo aspectos que mucha gente no los conoce, que son aspectos industriales. Casa Muñiz tenía en una fábrica de fósforos, La Morocha, en Bahía Blanca, muy importante, que se compró alrededor del año 23, creo, y estuvo unos cuantos años abierta y daba ocupación a muchísima gente en Bahía Blanca en la elaboración de fósforos, hasta que se vendió la Compañía Sudamericana de Fósforos, que es una compañía que era monopólica en aquel entonces, y hoy en día creo que también, y la desmanteló, la Compañía General de Fósforos desmanteló Bahía Blanca. En este momento emplea alrededor de 50 personas. En la historia de Casa Muñiz han pasado alrededor de 1000 empleados. El año 50 y pico en adelante, realmente hemos vivido de crisis en crisis y por una causa o por otra, y bueno, las hemos pasado todas, ¿no? Y se sobrevive teniendo prudencia, cintura también, que es muy importante, porque los tiempos cambian. Evidentemente, los mamuts no existen más, y bueno, eso significa que la gente y los negocios y las estructuras han ido evolucionando y hay que adaptarse a los que si no uno desaparece absolutamente. Las pymes tienen un tratamiento como si fuera una gran empresa, no tienen ninguna diferencia con una gran sociedad anónima en su tratamiento impositivo, cosa que es una barbaridad porque evidentemente las fuerzas y los recursos que tiene la pyme es completamente diferente a una gran empresa. Nosotros particularmente somos recaudadores de impuestos, ya que el 60% aproximadamente del total de nuestros ingresos son impuestos que están sobre el tabaco. Nosotros depositamos esos montos al comprar el producto en fábrica y el Estado le cobra a las fábricas. Aparte pagamos impuestos por depositar impuestos.
A tal punto que nuestra empresa, en impuesto al cheque exclusivamente, está en el orden del $1.000.000 anuales. Es realmente por el solo hecho de mover dinero, es un disparate que realmente no tiene sentido. Aparte de eso, la incidencia de los impuestos nacionales, al impuesto a las ganancias, más los anticipos, que son del 35% de la ganancia final de una empresa, más los anticipos correspondientes, que son prácticamente otro 35% más, hace muy difícil el crecimiento de las pymes, porque realmente lo que queda para capitalizar y para poder crecer son cifras muy chicas, más aún teniendo en cuenta que no se acepta desde el punto de vista impositivo el ajuste por inflación. A veces parte de nuestras ganancias son ajuste por inflación, son resultados por tenencia, o sea, por el hecho de tener stocks, que en realidad sí parecen ganancias, pero en realidad ese dinero hay que reinvertirlo inmediatamente en la compra, porque esos productos han subido de precio. Sí, cuando vamos a tributar sobre el impuesto a la ganancia, esos ajustes no se pueden detraer. Quiere decir que el 35% en muchos casos se aplica, no solamente se aplica sobre la ganancia real, sino sobre la ganancia producto de la inflación, que se convierte en un porcentaje mucho mayor del 35%. En impuestos provinciales y municipales también muchas pymes que tenemos, como nosotros, que tenemos la suerte o la desgracia de superar ciertos volúmenes de venta, pagamos sobre tasas en impuestos que tienen tasas proporcionales al monto de venta. Pero a pesar de ser proporcionales, pagamos sobretasa. Nuestra empresa en particular paga una sobretasa tanto en el conjunto, entre ingresos brutos y impuestos municipales, en el orden de los $12.000 mensuales de sobretasa. Obviamente, como toda empresa que tiene esta exposición pública, cumplimos o tratamos de cumplir absolutamente con todas las normativas, tanto impositivas como previsionales, como de agentes de información, agentes de recaudación, agentes de información del Estado, etcétera, tareas que se nos han agregado sin retribución alguna por parte de los organismos nacionales, provinciales y municipales, que han delegado en el comercio en general todas estas actividades que son propias de esos organismos, ¿no? Nosotros teníamos una venta al público que hacía que casi todos los estudiantes de Bahía Blanca pasaran por nuestros mostradores, con lo cual era mucho más reconocida quizá que en este momento, que estamos en un plano puramente mayorista. Hemos cumplido 100 años en el 96 y digamos que pasó casi desapercibida para las autoridades de Bahía Blanca esa fecha, a pesar de que no creo que haya tantas empresas en Bahía Blanca que cumplan 100 años, ¿no? Hacemos pública nuestra obra. Más calles, más agua, más cloacas, más